En Nueva York, el expresidente Donald Trump quejándose de que no puede estar en Washington. ¿Por qué? Aquí lo tienen. Creo que la Corte Suprema escuchará argumentos muy importantes en el día de hoy. Me hubiera gustado estar allí, pero este juez no lo permite. Yo debería estar allí, pero este juez se cree que está por encima de la Corte Suprema, lo cual es lamentable. Pero el argumento de inmunidad es muy importante. Un presidente tiene que gozar de inmunidad. Esto no tiene nada que ver conmigo. Estamos hablando de un presidente, cualquier presidente dentro de 100 años. Si el presidente no tiene inmunidad, no puede hacer nada. Ese es uno de los temas que conversaremos con nuestro primer invitado, pero primero, otra de las áreas del mundo judicial que ha generado una noticia impresionante y que también pondremos sobre la mesa en la conversación con nuestro abogado invitado. En este caso, el punto central tiene que ver con la decisión sobre un juicio al productor cinematográfico Harvey Weinstein. Marzo de 2020, la Corte Suprema de Nueva York sentencia a Harvey Weinstein a 23 años entre rejas por agredir sexualmente a 2 mujeres. El poderoso productor pasa de rey a paria de Hollywood. Frente a la satisfacción entre las mujeres que le habían acusado, la decepción de su abogada. Tachó al juez de cobarde, de rendirse ante la presión social. Recurrió y ahora un tribunal de apelación le da la razón. Anula el fallo y ordena que se repita el juicio. Una decisión ajustada, 4 votos a favor, 3 en contra. La razón principal, que el juez permitiera a 4 mujeres relatar sus encuentros con el productor estadounidense, pese a que sus acusaciones no formaban parte del caso. Pero esta revocación de condena no significa que Weinstein sea un hombre libre. Ya fue condenado en Los Ángeles a 16 años más de cárcel por otra violación. El caso de Nueva York prendió la mecha del movimiento Me Too. Una avalancha de mujeres, muchas de ellas actrices, señaló al magnate por agresiones sexuales y chantaje. Ahora las denunciantes podrían verse obligadas a revivir sus traumas en el estrado. Minutos antes del comienzo de este programa, conversé con el abogado Jorge Silva, especializado en litigios, sobre estos temas, tanto lo que tiene que ver con el expresidente como lo que tiene que ver con, bueno, ahora ex productor cinematográfico. El abogado Jorge Silva respondió todo lo que seguramente muchos se preguntan en estos momentos. Muchísimas gracias por acompañarme, bienvenido. Gracias por tenerme, Pedro. No, un placer. Mucho para conversar. Arranco con lo que está, vamos a decir, tratando de leerse entre líneas de lo que preguntan en la Corte Suprema de Justicia sobre la inmunidad o no del expresidente Donald Trump. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué piensa? Hay muchas ambigüedades en la ley porque, como todos sabemos, esto es un caso de primera impresión. Esto nunca ha sucedido en lo cual han procesado a un presidente o un expresidente y, por lo tanto, hay inmunidades que no hay duda, pero lo que no se entiende muy bien o lo que se puede argumentar es hasta dónde esa inmunidad se extiende y hasta cuándo esa inmunidad para de existir. Porque aquí una de las cosas que se plantea ¿es razonable que haya inmunidad si un presidente decide que hay que atacar al líder de un grupo terrorista que ha organizado algo siniestro? Lo que está en disputa es si puede tener inmunidad si se le acusa de interferir en las elecciones de nuestro propio país. Está clarísimo. Si a un presidente, esta es la pregunta clave, es acusado de un crimen, si la inmunidad se le extiende o si no se le extiende. En mi opinión humilde, leyendo los estatutos, la Constitución y varios otros documentos, sí pienso que la inmunidad es tan extensa y tan expansiva que sí tiene inmunidad hasta para estas cosas que lo acusan. Pero obviamente hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos decida, estamos en veremos.
Hay algunos juicios que no empezaron, obviamente eso podría o postergarse o anularse. ¿Qué pasa con un juicio que ya empezó? ¿Qué pasa si, por ejemplo, está un jurado deliberando o ya hay un veredicto como el del caso del dinero a la actriz pornográfica? Eh, Muchas cosas pueden pasar. Si hay una decisión que sale en el medio de un juicio, el juicio puede ser anulado y empezar el juicio completo. Al igual, si se está esperando una decisión, el juez puede parar el juicio a medias, recibir la nueva ley y puede instruir a los abogados y al jurado de la ley nueva. Y al igual, si el caso ya se terminó, entonces puede haber una apelación en lo cual puede haber un reversal, como se dice, de el dictamen. Paso al segundo tema que tiene que ver con el expresidente, pero es el juicio que está en marcha del que precisamente hacíamos referencia hace un instante. ¿Qué tanto lo perjudica, o tal vez usted piensa que no lo perjudica, el testimonio del editor del National Enquirer cuando revela una cantidad de cosas vinculadas a comprar ciertas historias de cosas que podían perjudicar al presidente para que no se publiquen y no le hagan daño? Y, por supuesto, por otro lado, apoyar cualquier cosa que beneficiara al presidente. Obviamente, todo testigo de la fiscalía está ahí para perjudicar al acusado, en este caso el presidente. Al igual, todo testigo que llama a la defensa es para apoyar o defender al acusado y en este caso al expresidente. Obviamente, el testimonio del periodista del National Enquirer perjudica al presidente, pero francamente no lo veo como algo catastrófico al caso en lo absoluto, porque eso existe y es la parte más triste, que todo el mundo que tiene poder, sea presidente, sea candidato o sea solamente una persona de posición financiera estable, tiene acceso a muchos periódicos y obviamente quiere que cualquier historia que se corra en nombre de ellos sea favorable o que no exista la historia si lo va a perjudicar. Esto pasa, lo quieramos creer o no, todos los días en este país. No lo veo tan que lo va a perjudicar tanto. Cuando hablamos de lo que representa que se podría, es lo que se alega, haber hecho trampa en términos de disfrazar cómo se manejó el dinero que terminó en los bolsillos de la señora Daniels, de lo que ha visto y de lo que ha sabido hasta el momento del proceso, del juicio, ¿qué piensa? Yo pienso que esto va a ser un jurado que nunca va a llegar a una decisión. Este caso no tiene nada que ver con las alegaciones y las acusaciones de este caso. Este veredicto es basado en presiones exteriores y si uno es partidario del expresidente, lo va a encontrar no culpable. Y si uno no es partidario del expresidente, especialmente en esta jurisdicción de Nueva York, va a hacer todo lo posible para encontrarlo culpable y el testimonio, lamentablemente, y la evidencia que se presente es secundario. Estos jurados que ya llegaron ahí vienen con una agenda, o sacarlo absuelto o condenarlo. Y no pienso que el testimonio va a ser tan importante como las presiones exteriores, porque todas estas personas tienen amigos, tienen familias, tienen empleadores que ellos le tienen que dar la cara después del juicio y decir por qué votó de cierta manera. Y pienso que este caso va a llegar a lo que se llama un hung jury, un jurado sin decisión, colgado. Y eso para nuestros televidentes es una básicamente de las tres posibilidades dentro de la tarea del jurado, ¿no? Pueden declararlo inocente, pueden declararlo culpable o se puede trabar y generar esta situación que dice Es correcto. nuestro invitado. Y les recuerdo a los televidentes que el veredicto tiene que ser unánime y por lo tanto, si solamente uno de los 12 decide que es o no es culpable, no importa de cualquier manera, es un jurado colgado y no hay un veredicto.
Por cierto, un detalle, ¿qué piensa de que haya abogados en el jurado? Eso es algo que, aunque no se ve común, es algo que yo personalmente lo he vivido en seleccionar jurados y es algo que sucede porque al igual que somos abogados, también somos ciudadanos y a nosotros nos llaman a servir como miembros de un jurado. So, que hay dos me sorprende mucho, pero que ocurrió uno de coincidencia no me sorprende tanto, aunque no es lo costumbre, sucede. Paso al tema que surgió en las últimas horas con esa decisión de anular el juicio en el que se declaró culpable al productor de cine Harvey Weinstein y lo que se avecina. En la práctica, para nuestros televidentes, número uno, esto no significa, descubrieron que era inocente. Lo que descubrieron es que hubo errores en el juicio a este hombre. Está clarísimo. Esto lo que significa es que hubo un fallo, no de parte del jurado, ni de parte de los abogados, de parte del juez. El juez permitió cierta evidencia que bajo la ley no se permite. Es por darle a los televidentes una mejor interpretación. En todo juego hay reglas y si usamos el béisbol, por ejemplo, uno necesita lanzar la pelota y el bateador tiene que batear y tiene 3 strikes. No le dan 4 strikes y no le dan 2 strikes. Si el umpire, el árbitro dice, estás out, no estás out si solamente le diste a la pelota 2 veces. Tienes 3 oportunidades. Lo que sucede en este caso es que el juez cometió errores de los reglamentos, de la evidencia, en qué permitió. No tiene nada que ver con la culpabilidad o la inocencia. Lo único que significa es que ahora tiene la fiscalía el derecho a procesarlo de nuevo y que hay un juicio nuevo. No cambia nada la evidencia en términos de inocencia o culpabilidad. Con la repercusión incluso mundial que tuvo el caso, es altísimamente probable, imagino, se lo pregunto, que la Fiscalía sí dé el paso de tratar de llevarlo a juicio otra vez. Cabe esa probabilidad, pero acuérdate que él ha sido procesado y condenado en otro caso. Y como él ya lleva, me parece, bajo custodia por años, y también tengo entendido que es un hombre enfermo, no me acuerdo de los detalles, que no sé, yo he visto personalmente casos en lo cual después de 8 o 10 años que una persona ha estado en custodia y la Corte Suprema ha decidido que la condena fue errónea, que la Fiscalía ha decidido no procesarlo de nuevo porque ya ha cumplido tantos años. No sé lo que va a hacer la Fiscalía, pero obviamente cabe una gran probabilidad que lo procesen de nuevo porque es un caso de un perfil bien alto. Abogado, qué gusto. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por tenerme siempre aquí para ustedes. No, un placer. El abogado Jorge Silva con nosotros. Cerramos este capítulo y al regresar exploramos una variedad de temas aquí en el país y a nivel mundial. Ya volvemos.